no estamos solos. A nivel mundial está ocurriendo lo que hemos enfrentado, no solo los huracanes, las sequías, las, las lluvias extremas, las inundaciones, y tenemos que repensarnos. Algunos países se han repensado más rápidamente y cuentan con los recursos para atender estas situaciones. Por ejemplo, el Reino de los Países Bajos, Holanda, tienen sobre 30% de su territorio bajo el nivel del mar, pero tienen la capacidad tecnológica para atender estas situaciones luego de haber perdido miles de vidas a principios del siglo pasado. Es decir, que si el proceso de llegar a la conclusión de que tenemos que respetar la naturaleza, acercarnos o aproximarnos a los diseños, a la planificación y a la ocupación del espacio de manera sostenible y crear estructuras resilientes o que puedan mutar en sí mismas y lo que nosotros llamamos dejarlas retrofit ready, tiene que ser algo que continuemos discutiendo. Lo trabajamos, esta conferencia la hemos ofrecido con el Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros, Instituto de Ingenieros Civiles. Nos acercamos a la Facultad de Ingeniería Civil en Mayagüez y hay mucha receptividad. Ahora, el cambio tiene que traducirse en que adecuemos nuestra reglamentación, nuestra planificación y nuestros códigos de construcción para atender los eventos, no los que hemos enfrentado en el pasado, que es como está desarrollada la reglamentación y los códigos de construcción en este momento, sino lo que vamos a enfrentar, lo que va a enfrentar esa estructura que se diseñe a futuro. Nuestros informes alimentan y se alimentan de los informes a nivel mundial, que es el Intergovernmental Panel on Climate Change, el National Climate Assessment a nivel de los Estados Unidos. Acabamos de completar el capítulo del Caribe, que va al cuarto informe de los Estados Unidos sobre el cambio climático, y el informe sobre el estado del clima de Puerto Rico, que se produjo se publicó en 2014 y el próximo se publicaría en 2018. Voy a entrar brevemente en las proyecciones. Se espera que el Caribe se caliente más rápidamente que muchas regiones del mundo, que la precipitación promedio disminuya, pero que los eventos extremos de precipitación aumenten. Entonces, para diseñar los diámetros de los colectores de sistemas pluviales, el tipo de carretera, toda esta infraestructura de drenaje pluvial, deberíamos considerar no solo lo que históricamente han enfrentado estos sistemas, sino lo que próximamente estarían enfrentando. Acidificación, en la medida en que aumenta la inyección de dióxido de carbono a la atmósfera y se produce la absorción a nivel oceánico, tenemos riesgos para la vida, los organismos calcificantes, por ejemplo, y continuamos monitoreando la acidificación a nivel global y a nivel regional. Por ejemplo, esta gráfica de Caricús nos refleja las tendencias a nivel de Puerto Rico y de Mauna Loa, tenemos las tendencias a nivel global. En términos de huracanes y tormentas, esta es una imagen de Sandy en su trayectoria hacia el noreste, que fue uno de los grandes embajadores en términos de política pública, porque cuando Sandy llega al noreste de los Estados Unidos, el Congreso le pone un poco más de atención a estos sistemas y entonces el Cuerpo de Ingenieros comisionó un estudio post-Sandy que se llama el North Atlantic Comprehensive Study, que atiende y recomienda políticas y estrategias de diseño para atender estos eventos. Luego de María, comisionaron al Cuerpo de Ingenieros a que realice ese mismo estudio y ya iniciamos el contacto para trabajarlo. Típicamente la pregunta que se nos hace cuando hablamos de huracanes es si será más intenso. Yo creo que aquí a nadie le tienen que ahora confirmar de que sí, en la medida en que sigas almacenando calor a nivel oceánico, antes se almacenaba en los primeros 700 metros de la superficie oceánica, ahora está almacenándose calor
a los primeros 2000 metros, es decir, que tenemos el combustible para potenciar el desarrollo de huracanes más potentes, y lo estamos viendo. Si serán más frecuentes, la bola de cristal ahí sí que no nos está funcionando, no sabemos si serán más frecuentes, y en términos de distribución, sí podemos anticipar que van a enfrentar huracanes regiones más al norte del Ecuador y regiones más al sur, debido a que hay más temperatura, combustible para esas máquinas de vapor o de energía, que son los huracanes, en otras latitudes. Estos son los huracanes Irma, José y María. Esta es María, en su paso a través de Puerto Rico. Y esta es la historia de los huracanes, a las cuales le tenemos que añadir ahora a Irma y a María unas lineecitas más. No se va a notar mucho la diferencia, pero cerca en nuestra área, Puerto Rico ni se ve, estamos en esta zona. Es decir, que tenemos que contemplarlo en nuestros diseños, en nuestro proceso de ocupación del espacio. Se han declarado, con este, que no está incluido, 18 declaraciones presidenciales de desastre para Puerto Rico. Este es el pulso, el único mareógrafo que vimos que funcionó bien en el noreste y sureste de Puerto Rico fue el de Yabucoa, y aquí vemos 6.03 pies de marejada ciclónica. Esto obviamente asociado, y sé que el doctor Canals habló hoy sobre energía, oleaje, olas significativas, oleaje máximo. Ese oleaje corriendo sobre un nuevo nivel tiene una penetración más tierra adentro y obviamente impactos mayores sobre la estructura. Debemos considerarlo en el proceso de planificación, y a nuestros ingenieros, en aquella zona del salón, veo varios, el llamado es bien, acá también veo varios, tenemos que diseñar y contemplar estos eventos que se van a hacer más frecuentes, estimamos, y más potentes al momento de concebir nuestras estructuras. Y voy a estar hablando sobre algunas de ellas al final. Las tendencias en el nivel del mar continúan en aumento. Es decir, que está aumentando el nivel del mar. Podemos tener huracanes más potentes, marejadas ciclónicas más elevadas, impactos en estructuras anticipables. Estas son las proyecciones de aumento del nivel del mar más frecuentes. Nosotros a nivel del Consejo de Cambios Climáticos determinamos para efectos de planificación, y se lo presentamos a la Junta de Planificación, que creo que había al anterior presidente de la Junta de Planificación por acá en algún sitio, que se contemplara en el plan de uso de terrenos entre 0.5 y 1 metro de aumento del nivel del mar. Bastante conservadores, por cierto. Si pueden ver, las proyecciones superiores exceden el 1.5 y llegan hasta los 2 metros de incremento del nivel del mar proyectados para el 2100. Utilizando como referencia estas manchas de inundación o estas líneas, hemos sacado algunos cálculos, y con un aumento del nivel del mar de 0.5 metros, 8.213 estructuras estarían afectadas por el still water, por el agua muerta. Con un aumento del nivel del mar de 2 metros, nuevamente, efecto de bañera. No estoy hablando de marea, ni de oleaje, ni de mareja ciclónica. Sobre 50.000 estructuras podrían estar afectadas, y este sería el costo que estaríamos estimando como potencialmente afectado. En las áreas inundables, en estos momentos, utilizados los mapas de FEMA, tenemos sobre 500.000 personas, y en las áreas vulnerables a marejadas ciclónicas, de acuerdo a los mapas de FEMA, unas 98.000 personas. El Cuerpo de Ingenieros tiene guías para incorporar a sus diseños de obras civiles el incremento del nivel del mar. Y nuestra infraestructura está deteriorada, infraestructura que tiene 50 años o más. Tiene impactos, el afloramiento ya con mareas altas es evidente. Voy a hablar mucho de las... Aquí vemos el área metro, porque sé que aquí se han concentrado principalmente el área oeste, Rincón,
Aquí podemos ver los efectos y los impactos en el área metropolitana también. Y principalmente se afectan las estructuras verticales, los seawalls y el sheet pile, que impiden la acumulación de sedimentos y la formación de nuevas playas. Sé que han visto esta imagen posiblemente en varias de las presentaciones. Ahora, lo curioso para mí es esto, que detrás de esas construcciones hay mucho espacio, pero elegimos construir más próximo al factor de riesgo que es el mar y la alta energía, protegiendo nuestros artículos más preciados, que son los carros, por supuesto. El carro protegido por la estructura principal. Y esto es lo que ocurre. Entonces, te dejo en Victoria del Mar, ingenieros, compañeros aquí, consideremos si Mattress Foundation es la alternativa para construir en este tipo de áreas o si deberíamos estar recurriendo a pilotes en algunas de estas zonas próximas a áreas de alto riesgo. Esta es la erosión, que obviamente sabemos que en muchos casos la construcción no ocurrió justamente en el borde del agua, pero sí que mediante el proceso de erosión se han hecho vulnerables, pero la consideración debe estar ahí. Conocemos las tendencias, tenemos los estudios y las proyecciones. Esto ocurre también en el área metropolitana. Sé que me dijeron que tengo 2 minutos. Se acabó el tiempo, me dijo ella, pero yo voy a terminar, no te preocupes. Y la pregunta es, ¿qué hacemos entonces cuando tenemos esta área afectada? Presentan muy recurrentemente, muy frecuentemente a este amigo. No lo acepte. Ese es un falso sentido de seguridad. El gavión no funciona en el medio marino. Y hablan del gavión con polímeros, etcétera, tampoco funciona. Este sitio, yo lo he visto antes, sí, este es aquí, al frente. Utilizaron el gavión, no funcionó. Tampoco le funcionó el gavión. Hay estructuras que pueden funcionar preferiblemente en combinación con iniciativas apoyadas en diseños naturales. No voy a poder entrar mucho en el detalle, pero para una construcción resiliente en las costas necesitamos arrecifes saludables, necesitamos playas más anchas, y aquí el beach nourishment puede ser considerado. Obviamente, ¿de dónde traemos el sedimento? ¿Cuál es el costo del sedimento? Dunas más elevadas, conservar y proteger los humedales costeros, retiros de la costa. Freeboard es la elevación sobre el nivel de la inundación y diseños adaptativos que sean capaces de mutar ante escenarios futuros. No voy a entrar mucho en estos mapas, estos detalles, pero sí es importante que pensemos en la siguiente estrategia. Quien compra una propiedad, bien sea ya construida o un lote que intenta desarrollar, debería saber la historia de ese predio. Es decir, que en términos de bienes raíces y de compraventa, debería haber un full disclosure y el derecho de saber de ese comprador. Sugerimos, ya tenemos un par de décadas sugiriendo una línea de construcción donde se asocien a las tasas de erosión de cada segmento específico. ¿Qué es lo que nos preocupa? Que se piense que únicamente la zona marítimo terrestre o los bienes de dominio público son las áreas a proteger. Hay que proteger también vidas y propiedades en terrenos privados. Es decir, el privado tiene un legítimo derecho a desarrollar su propiedad, pero se le debería dar guías en términos de tipo de diseño, tipo de construcción, de los gremios profesionales y los entes encargados de tomar decisiones sobre la construcción deben considerar estos elementos, y una herramienta que existe, ha estado disponible para tomar decisiones más adecuadas y proteger vida, propiedad, estructuras, inversión, son las transferencias de derechos de desarrollo. Si usted tiene un predio y usted quiere maximizar el rendimiento de esa parcela y le caben 60 unidades,
y estoy simplificando el análisis, el Estado podría ofrecerle que en lugar de 60 unidades construya 80, pero más retirado de la costa, beneficiándolos con altura y densidad. Es decir, que retirar la estructura, el promotor del desarrollo pudiese tener una ganancia adicional, consolida el suministro de servicios, etc. Tiene ese factor de separación entre el factor de riesgo y la estructura propuesta para construcción, y en lugar de 60 unidades, tiene 80 para vender, pero más retiradas del factor de riesgo. Nuestra información se encuentra en el portal del Consejo de Cambios Climáticos. Hemos realizado, y ahí pueden encontrar estudios sobre aseguradoras y reaseguradoras, y tenemos una serie de proyectos junto a varios partners, Cuerpo de Ingenieros, el Colegio de Ingenieros, Universidad de Puerto Rico Mayagüez, que están en curso y que pues quisiéramos que visitaran y pudieran examinar en nuestro portal. Nos encontramos ante tiempos cambiantes, lo que llaman el New Normal. Y el New Normal significa temperaturas más elevadas, eventos extremos, no solo en términos de huracanes y tormentas más potentes, sino en términos de lo que serían los eventos de inundaciones, precipitación, huracanes que enfrentamos como sociedad. Gracias.